Hola Arturo, Hola, muy buenos días. buenos días. Bueno, para los que ya me seguís, habéis visto varios vídeos, ya os enviaré más antes de estos más íntimos, sobre lo que nos explica el doctor Goicoechea, neurobiólogo, que cambió en un momento su visión sobre el dolor, sobre todo, sobre el dolor y sobre cómo funciona el dolor, ¿no, Arturo? Bueno, no solo el dolor, yo creo que el dolor es un síntoma que, hombre, tiene mucha trascendencia porque está situado en la cuestión básica de la vida, que es la supervivencia física, ¿no? Pero hay otros síntomas que no tienen, que son también importantes, por ejemplo, el mareo, el cansancio, el desánimo. eh, o sea que no, el dolor es el que más trascendencia tiene, pero me he ocupado también de otros síntomas y además es frecuente que el que siente dolor tenga también otros síntomas. Entonces hay que tratar al organismo en su conjunto y no a través solo de un síntoma, con una etiqueta y tal, sino tener una visión global del organismo. Bueno, por eso te he invitado, ¿eh? Porque llevo un año siguiéndote y bueno, es increíble todo lo que nos explicas. Pues, ¿cómo empezarías la primera reunión conmigo, aunque nos conozcamos, pero para la gente que no te conoce o que solo te ha seguido 3 o 4 veces con los vídeos que yo envío, aparte de los que te conocen fuera de mi red social o de mi YouTube? Hombre, presentándome un poco como profesional y paciente, porque claro, los profesionales no tenemos una bula. Ah, Entonces, no me digas. no, no, yo por lo menos no, no. Entonces, pues yo tengo amplia experiencia como paciente que ha tenido muchos síntomas, a veces alguna enfermedad, pero ha sido más frecuente padecer muchos síntomas sin que afortunadamente hubiera una enfermedad, ¿no? Esto es lo que nos ocupa a la mayor parte de los profesionales y especialmente a los neurólogos, ¿no? O Ujú. sea, pacientes que se encuentran realmente mal, que se encuentran muy invalidados, muy mortificados, muy incomprendidos, mal atendidos, etcétera, y vienen a la consulta, ¿no? Al principio yo hacía lo que me habían enseñado a hacer, que es, bueno, si no tienes nada, pues no entiendo por qué no te encuentras bien. Le ponía los tratamientos para paliar los síntomas y venían, ¿y qué tal? Pues igual o peor. Y no entendías nada porque si no tenían nada, si Ya, les ponías todos los tratamientos, seguían igual o peor. Y entonces, poco a poco, y apoyado por lo que leía sobre organismo y por lo que yo sentía como paciente, pues fui elaborando una hipótesis que es que uno puede estar sano, o sea, el organismo cuando se le mira no encontramos nada, sin embargo sentirse horrorosamente mal, ¿no? Y esa es la cuestión, ¿qué explicación hay? Entonces, eso me ha ocupado y de eso suelo hablar, ¿eh? ¿Cómo podemos sentirnos tan mal si estamos bien, ¿no? pero tú te refieres, bueno, yo porque he llegado a ti que también por medio del dolor, ¿no? Que lo que tú dices me ha pasado, pero que entonces llega un punto en que, aunque no haya un daño físico, como tú dices muchas veces, ¿no? El dolor sigue. La persona percibe ese dolor y se siente mal y está, como tú dices, ansioso, depresivo, tiene migrañas, tiene una fibromialgia, pero no hay un motivo físico, ¿no? Que es lo que todos creemos de, uy, me he caído, me arreglo la rodilla y resulta que ya funciono, ¿no? Ese dolor perdura muchas veces. Sí, habría que aclarar cuestiones previas antes de seguir, ¿no? Primero, que el relato del paciente es real. O sea, si alguien dice que tiene dolor, hombre, evidentemente puede mentir. Yo sé que no tengo dolor, pero le voy a decir a este doctor que me duele, ¿no? Para conseguir no sé qué objetivos. Eso sería la excepción. Desde luego, es inmoral pensar que alguien está mintiendo sin tener evidencia palpable de que lo está haciendo, ¿no? O sea que el relato del paciente siempre es real. Si el paciente dice que le duele, le está doliendo. Si dice que está cansado, es que siente cansancio. Si dice que se le olvidan las cosas, se le olvidan las cosas, etcétera. O sea que el Ya, problema lo tiene el profesional, que es el encargado de buscar una explicación y a poder ser una solución de esa cuestión.
pero lo que no podemos hacer es cargar al paciente la responsabilidad o la culpa, que es, ¿no? Yo me encuentro mal, el médico no me encuentra nada, luego es psicológico o no tengo nada físico. Tal. Yo no distingo entre físico y psicológico. O si hay que distinguir, habría que aclarar cada uno qué es lo que entiende como físico y psicológico. Exacto. Pero desde luego no sé lo que es. Hay dolores que aparecen cuando hay un daño físico que se puede objetivar, se puede hacer una foto, ¿verdad? Y hay dolores que pueden ser mucho más intensos y más invalidantes sin que en la zona donde miramos, donde duele, encontremos nada que explique, justifique ese dolor. Entonces el profesional tiene que entender que son dos situaciones distintas, son dos problemas distintos y tiene que ser capaz de afrontar esas dos situaciones que son distintas. Cuando el dolor o los síntomas aparecen con una enfermedad y cuando esos mismos síntomas aparecen aunque no haya enfermedad. Sin embargo, los profesionales tratan de la misma manera. Dan los mismos fármacos y hacen las mismas cosas en cualquiera de las dos situaciones. Cuando realmente hay algo que justifica el dolor, normalmente las terapias pueden aportar alivio o no. Pero cuando no hay nada, si hacemos lo mismo no vamos a obtener ningún resultado. Luego hay que cambiar el enfoque por parte del profesional. Y esto, ¿qué porcentaje de profesionales, si podemos hablar en porcentajes, tú que estás viviendo esto desde hace 30 años, ¿no? Dentro de la medicina, ¿qué Más o menos, sí. tenemos de que esto cambie? Lo digo un poco por la forma. Bueno, depende a qué colectivo de profesionales estemos auditando, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en médicos, pues el porcentaje es mínimo. Afortunadamente ya empieza a haber colectivos de médicos en atención primaria que empiezan a interesarse por esta otra manera de afrontar el problema de que me encuentro muy mal, pero no te encontramos nada. Ya, Entonces empieza a haber una cierta atención en atención primaria, ¿no? Bien, pero es muy, muy minoritario. No sabría dar un porcentaje, pero no sé, no creo que llegue al 10%. Y si llega al 5%, uff, nos estaríamos encantados, ¿no? Bueno, luego podemos pasar a los neurólogos, yo soy neurólogo, pues, bien, pues yo creo que el porcentaje es 0,000, igual luego aparece un uno después de varios ceros, ¿no? Por lo menos yo no tengo noticia de que los neurólogos estén interesándose por este afrontamiento, ¿no? Y además, si tienen noticia de que hay un señor que se llama Goicochea y que dice no sé qué, bah, se ríe, ¿no? No sé. Dice que eso es filosofía y que ellos hacen ciencia, que no tienen tiempo para perderlo en especulaciones. No hacen caso, ¿no? Si pasamos a los psicólogos, pues el porcentaje también es pequeño, porque los psicólogos no entran en la cuestión de si hay algo físico en el organismo, ¿no? Dan por sentado que los médicos son los que establecen la etiqueta diagnóstica y eso hay que aceptarlo. Entonces ahí está el problema, que si uno acepta la etiqueta diagnóstica, pues puede ya cerrar la solución, ya, porque esa etiqueta puede ser errónea, ¿no? Y luego están también, por ejemplo, los fisioterapeutas, ¿no? Entonces, ahí es donde encontramos ya un porcentaje importante de profesionales en fisioterapia que están haciendo el cambio, están aceptando el cambio y empieza a haber en las escuelas universitarias de fisioterapia formación desde esa perspectiva, cosa que no sucede en otras escuelas universitarias. En enfermería empieza a haber también casos aislados, pero en general la enfermera está centrada en la atención a la persona, la versión holística, que habría que aclarar a ver qué quiere decir eso de holístico, voy por ahí. habría que aclarar. Y entonces ellas creen, o ellos, que ya están haciendo el enfoque adecuado en lo cual hay una visión integral de la persona y todo esto que se les cuenta les suena un poco como
raro, les aleja un poco de su visión, ¿no? Y entonces, en mi experiencia, hay poca enfermería que entra a interesarse por esta cuestión, porque creen que están también en la posición correcta, adecuada y que ya hacen una visión integrada, etcétera, ¿no? Pero eso es una visión, yo creo, equivocada, porque si se hicieran exámenes conceptuales sobre los nuevos paradigmas del dolor o de los síntomas, probablemente habría mucho suspenso, ¿no? Y entonces lo que no puede ser es que un profesional no conozca unas bases biológicas de las materias, ¿no? Y esto se extiende no solo a la enfermería, por supuesto, sino a todos los que no entran en este nuevo modo Y siguen sufriendo, ¿no? Y siguen con de... dolor y siguen sufriendo, ni prueban a ver si por Sí, casualidad no, este loco Goicoechea tiene algo de razón. bueno, el doctor Goicoechea hay otros doctores y otros fisios y otros. Estamos Es hablando un movimiento. Lo que pasa es que yo tengo mi visión un poco individual, porque tengo mi experiencia propia y mis propuestas pueden no ser exactamente iguales que las de otros, ¿no? Aunque tenemos un núcleo bastante compartido y bastante establecido, ¿no? te quería hacer una pregunta ahora, porque voy cogiendo. ¿Por qué los fisios? ¿Por qué tú crees que son los fisios los que se han abierto más a esto? ¿Qué tocan de diferente? ¿Qué notan de diferente en el ser humano para poder pasar a ver que este dolor, si no hay daño, es algo más? Bueno, hay como siempre los problemas que se refieren a sistemas biológicos adaptativos son complejos. Y quiere decir que si es complejo, intervienen muchos factores que interactúan de modo no predecible, bidireccional. ¿Eh? Bueno, entonces yo resaltaría un par de ellos, pero seguramente en cada caso hay muchos, ¿no? Cada uno tendrá su biografía, ¿no? Uno es que hubo hay estudiantes que deciden hacer fisioterapia porque creen que la fisioterapia, no sé, les va a facilitar trabajo, ¿no? Siempre el mercado de trabajo oscila, las peticiones, las selecciones, tendré trabajo, no tendré trabajo. Luego cada especialidad tiene un atractivo, ¿no? Y claro, el atractivo de las manos, ¿no? De que con las manos detecto, pongo las manos, luego cojo y modifico, es muy potente, ¿no? Entonces, claro, a alguien que quiere ayudar, que tiene una vocación de ayuda y que la ayuda la tiene en las manos y en un momento en el cual esa profesión parece que tiene oferta laboral, etcétera, pues, pues bien, ha generado mucho atractivo en estudiantes con expediente académico, con buenas notas. Entonces, cuando hacen la especialización, de entrada pueden pensar que tienen ese poder en las manos, pero enseguida que se ponen a hacer prácticas se dan cuenta que con las manos solo no, que hay otras cuestiones, ¿no? Y entonces se ponen a hacer cursos de posgrado porque quieren saber. O sea, Sí. son estudiantes o recién salidos de la escuela que tienen una sensación de, no está completa mi formación e invierten mucho en conocimiento, en conocimiento. Entonces da la casualidad que ha aparecido un nuevo conocimiento, una nueva propuesta que les ha venido bien a ellos, porque primero les abre una perspectiva intelectual mucho más profunda y segundo, porque tienen que afrontar como últimos profesionales la solución del dolor. Te Sí, mando a ese que tiene dolor, ala, quítaselo. sí. Y si piensan que haciendo cosas con las manos el dolor se va a quitar, ¿no? ¿No? Le mando al fisio para que le quite el dolor y así pueda volver a moverse sin problemas, ¿no? O sea, que se considera que el fisio tiene superpoderes en las manos para quitar. Y eso no es así. Tiene poderes por todas partes, pero también en la información, en lo que él cree que está pasando, es de tener conocimiento en definitiva, ¿no? O sea que Conocimiento. son muchos elementos que yo creo que hay una generación de gente interesada en conocer, que se siente que con las manos solo no, y que ha descubierto ahora que hay un mundo que es el de la pedagogía, la educación, la ayuda, el empoderamiento del paciente, etcétera. Y entonces ahí están. Tienen un hándicap serio, que son, digamos,
están situados en la clase profesional en un eslabón inferior. No es que sean inferiores, pero se les sitúa en un eslabón inferior y entonces lo que ellos digan o hagan no siempre es aceptado por el estamento médico, los rehabilitadores, etcétera, ¿no? Entonces, a veces, todo lo que ellos hacen, luego, si hacen un dictamen, si ese paciente va a un profesional de rango superior, entre comillas, pues puede deshacer todo el trabajo previo, ¿no? O sea que no es fácil ahora ser fisio para atender estas cuestiones, desde esta perspectiva, ¿no? Sí, porque claro, llegar a tu traumatólogo, por ejemplo, después de haber probado mil cosas y haber ido a un fisio de este estilo. Yo tengo suerte que mi traumatólogo, que además de amigo, como es casi mi médico de cabecera, me escucha mucho y sabe lo que hago. Y entonces ahora envía mucha gente al fisio que me descubrió, que te me descubrió, porque a mí fue un fisio de aquí de Barcelona que hablando me dijo, ay, pues mira, aquest doctor diu això, y me empecé a comprar los libros y los libros. O sea, sí yo veo que hay médicos, te lo digo por los que Sí, conozco, algunos va viendo, sí. inquietud de pensar, bueno, pero ¿qué estamos haciendo un poco? Aquí hay algo más también, ¿no? Porque si yo pongo un clavo en una espalda y esta señora sigue con este dolor y yo lo he hecho bien mecánicamente, ¿aquí qué hay? Yo tengo esa esperanza, Arturo. Sí, lo que pasa es que las teorías mecánicas se quedan pobres, ¿no? Es que no somos una máquina que tiene No, componentes que se estropean. ¿No? Eso, y ha habido una fisioterapia que estaba apoyada un poco en esa idea un poco caricaturesca del organismo como una máquina, ¿no? He oído a algunos fisios decir, nosotros somos como los ingenieros de la Fórmula Uno que vienen ahí, entra el coche en boxes y sale otra vez, le cambian, no sé qué, pum, pim, pum, 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 recolocan, esto, y ya está, ala, ya estás, ¿no? Claro, eso no es así. yo en mi caso, ¿no? Estoy contenta de saber que digo algo que a otro le parece, en este y en otro le parecería una barbaridad y que él hasta me pregunta quién ha sido, porque necesita esta ayuda también, ¿no? Tú operas y ves que tu paciente sigue con el dolor más o menos, también te preocupa, humanamente te preocupa por mucho que sepas. Y a Sí, ver si convencemos o logras tú convencer a más o entre todos, ¿no? De que hay algo más que ese cuerpo que se arregla con un tornillo y funciona. sí, es que esa explicación, por ejemplo, hay muchas que funcionan en el ámbito de una fisioterapia determinada y sobre todo en el ámbito de una traumatología o una cirugía ortopédica determinada, ¿no? Por ejemplo, de que la columna genera dolor cuando está inestable, cuando se mueve. Entonces, para quitar el dolor, quitamos la motilidad, el movimiento de la columna, la hacemos fija con unos herrajes y así ya no puede doler. Eso es una salvajada conceptual, ¿no? Hombre, Porque conceptualmente yo pienso la columna es un eje móvil que no, que doler quitar mucho. movilidad a la columna es absurdo, ¿no? En Quiero fin, decir que en realidad, lógicamente, me va a doler más, porque si tengo algo que es lo que su función es moverse y la paralizo, no tiene mucho sentido. sí, sí. No, no, sí. El propio organismo bloquea un segmento articular cuando quiere protegerlo. O sea, que realmente no tenemos columna, tenemos un eje vertebrado. Una columna es una cosa rígida que soporta, tiene una función de soporte, ¿no? Pero nosotros no tenemos eso. Tenemos la función columna del eje vertebral, que es convertir un segmento en una estructura rígida, con una contracción muscular, con alguna función determinada. Y una de ellas es la de la protección, para que no se mueva algo porque hay algo que hay que reponer, ¿no? Entonces sí, aparece el estado columna en el cuello o donde sea y aparece una contracción que atraviesa varios segmentos para inmovilizar, es como una especie de escayola muscular mientras aquello se repara, ¿no? Pero luego hay que volver a recuperar la vertebración, el movimiento, ¿no? Y no dejarlo rígido para siempre, ¿no? Pero claro, si aquello sigue rígido es porque el estado de protección sigue vigente y tendría que haberse anulado ya para recuperar el movimiento, la exploración visual, agacharse, girar, ¿no?
Hoy que es interesante todo. Dinos algo más interesante, que ahora no me he apuntado nada y no sé qué preguntarte. Tú sabes más. Es igual, dime. No, bueno, sobre esto del dolor, ahora estábamos hablando más del dolor más físico que se ve, pero también podemos hablar un día del tema de fibromialgia, migraña, que eso, Sí, bueno, pero al final los síntomas expresan no una enfermedad, no, los síntomas expresan los estados de organismo, en qué estado está funcionando el organismo, ¿no? O sea, si yo tengo una infección, por ejemplo, y tengo fiebre, mm, ese síntoma, bueno, sería más dar un dato objetivo, ¿no? De temperatura, no lo genera el virus ni la enfermedad, lo genera el organismo, el cerebro, en respuesta a una información de que hay un daño en los tejidos. Pero el daño en los tejidos no produce aumento en la temperatura. La información sobre daño en los tejidos hace que se active el programa de respuesta a la enfermedad, que incluye un aumento térmico como una respuesta. Ah, pero entonces la fiebre no hay que quitarla. Pues no, no, te lo iba a decir. no. A no ser que digas, bueno, pero es que me encuentro muy incómodo así con la fiebre y además cuando aumenta la temperatura aumenta la sensibilidad de los sensores de nocividad. Y entonces aparece el dolor facilitado, general. Me he tomado un ibuprofeno y ¿qué tal vas? Y, no, mucho mejor. Ya me ha bajado la fiebre y ya no me duele. Pero eso no define el proceso. No, Eso define que se ha bloqueado el recurso defensivo del organismo. Entonces uno se siente más cómodo, pero eso no quiere decir que el proceso mejore porque hemos anulado los síntomas o los hemos bloqueado. No, porque estos están al servicio de la reparación y protección de un tejido dañado. y avisarte de lo que te está pasando. Hay algo que no funciona, clec, clec. Yo, por ejemplo, me pasa al revés. Yo soy una persona que a mi inmunológico, si es este, le tengo que decir que se espabile, porque soy una persona que térmicamente, si tú te hablas así, le cuesta tener fiebre. No es un aviso para mí de que pasa algo. Entonces aquí yo me quejaría al revés, ¿no? Diría, ostras, pues oye, si yo Deme algo para que me suba la fiebre, para que me suba la temperatura. le pondré papel, ¿te acuerdas? Nos Eh, poníamos de pequeños eh, papel mojado en los pies eh, para no ir al cole, para no ir a la... Habría que ver primero si la toma de temperatura es correcta, porque tomar la piel en la temperatura en la axila o por ahí no define la temperatura interna, ¿no? Para eso hay que venir en mucosas o en recto. O anal, o... Claro, porque esa ya es más fiable, ¿no? En cambio, la temperatura cutánea no es fiable, ¿no? Entonces hay gente que no tiene. En ese momento de la toma, pues hay vasoconstricción o no. Entonces la temperatura no es fiable. Hay que tomarla primero en zonas con mucosa. ¿Mm? ¿Qué Pues, temperatura dirías tú que ya te avisa de que hay algo importante? Siempre será según la persona, me imagino, según su respuesta. sí, las respuestas del organismo frente a una enfermedad, frente a un daño en los tejidos, varían, pero bueno, no sé lo que digan los médicos, 36,5, 37. No, yo qué sé, esa es la temperatura normal, con Ahora oscilaciones diurnas, porque claro, el organismo no funciona igual todo el día. por Ah, eso. hay fluctuaciones que aparecen en la medida en que hay día, noche, la vida empieza cuando sale el sol y se acaba desde el punto de vista de la naturaleza. Y se De, acaba, somos animales diurnos, no somos animales nocturnos, perdón. Somos diurnos, ¿no? Entonces todo el organismo está adaptado a esas oscilaciones de luz. En cambio, los animales nocturnos que cazan de noche y tal, pasa al revés, se activan cuando se va el sol, ¿no? Pues, en fin. o sea que no hace falta correr tanto por tener 37,5, 38. Hombre, hay que aclarar por qué. Y Ah, entonces hay que abrir todo el abanico de posibilidades, descartar la enfermedad, ¿eh? Pero alguna vez puede suceder que simplemente el sistema está hipervigilante, hiperalerta y está activando recursos de enfermedad que pueden darte febrículas que no indican que hay una enfermedad, sino que el organismo está en clave de enfermedad, como si la hubiera. clave de enfermedad. Está actuando como si hubiera enfermedad, pero no la hay. Otras veces puede suceder lo contrario,
que el organismo está en clave de salud aunque haya una enfermedad. Claro. Y te detectan una enfermedad y no han notado nada. No, pues yo me encontraba muy bien, pero si no tengo ningún síntoma. Bueno, pues tiene usted una enfermedad aquí en una revisión o lo que sea, ¿no? O sea que los síntomas no certifican enfermedad y la ausencia de síntomas tampoco certifican salud. Es un punto de partida que nos sirve para eliminar la incertidumbre. Me encuentro mal, voy a ver si tengo una enfermedad. Punto. Entonces, y hoy en día hay medios de saber si hay una enfermedad o no, si la actuación profesional es correcta. Claro, hay que hacer una historia, hay que explorar, hay que pedir pruebas complementarias oportunas y si no aparece nada, probablemente es que no hay una enfermedad. Probablemente, con una probabilidad muy alta, ¿no? Bueno, pues eso no quiere decir que no haya síntomas. Entonces ya sabemos que los síntomas no los produce una enfermedad, o sea, no hay una enfermedad que haga que el organismo active el programa de respuesta a las enfermedades. No, es una evaluación errónea de enfermedad, pero la actuación es la misma. O sea, es como si suena la sirena del sistema alarma, no se duda de que ha sonado. No, hay que ver si han entrado a robar, si ha pasado algo o no ha pasado nada. Si no ha pasado nada y la sirena está venga a sonar, tenemos un problema no de atracos, no, tenemos un problema en el sistema que evalúa mal los sucesos de amenaza, ¿no? Entonces habrá que hacer una modificación en el sistema, no buscar a ladrones y cosas de esas, porque no parece que existan, ¿no? Qué buena esta comparación, sí, sí. Realmente es un aviso de algo, pero aunque no haya ese aviso, recojo un poco que tendríamos que aprender a cuidarnos un poco nosotros mismos como pacientes y conocernos un poco más. Sí, pero el cuidado, hay que tener cuidado con no hacer el cafre y castigar al organismo y facilitar la aparición de enfermedades y situaciones que no nos ayudan a estar bien, pero también tendríamos que aprender este tipo de cuestiones. No obsesionarnos con la enfermedad, no dar por sentado que si tenemos síntomas tenemos enfermedad y conocer un poco este apartado de que yo llamo el error neuroinmune, ¿no? Que el sistema neuroinmune que nos vigila y protege comete errores. A veces hay una enfermedad y no se entera, el cáncer es un error neuroinmune, ¿no? Y otras veces no hay nada, pero actúa como si hubiera. Entonces ahí podemos meter una lista grande, enfermedades autoinmunes, alergias, migrañas, fibromialgias, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay que situar los problemas en el ámbito correcto y Cada hacer el trabajo en ese ámbito y no en otros que no indican nada, que te desvían de la solución correcta, ¿no? Bueno, con tanta información como ya llevamos el tiempo y si no la gente no se lo mira, y yo quiero que se lo miren, que si continuáramos, yo error euroinmune y error y el error Evaluativo, ibas a decir. tal, yo esto ya lo he puesto con algunos de, porque son los primeros que he puesto, ¿no? Señores, entre el error evaluativo de uno y el error predictivo del otro, no vamos bien, un poco tenemos que fijarnos más. Vamos a hacer más hincapié en esto o hablar mejor sobre temas como la fibromialgia. El organismo está vigilado y evaluado por dos ramas celulares. Uno es el sistema inmune, que se encarga de evaluar la posibilidad de que hayan entrado gérmenes, por ejemplo, y también de que las células propias tengan una conducta peligrosa, es decir, cáncer, proliferación descontrolada, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una función del sistema inmune, básicamente. Son células que se mueven por el organismo, toman datos de moléculas que andan por ahí y en base a esas moléculas que corresponden a células propias o a células ajenas, es decir, gérmenes, bueno, o sustancias Sí, sí, que pueda haber, pues bueno, hacen una evaluación de que esto puede ser amenazante, sí, no. Y entonces nos defienden activando recursos defensivos, que generalmente es la eliminación de esas células, bien porque se ha detectado que están infectadas o bien porque se ha detectado que son cancerosas. O
sea que el sistema inmune nos está, y a veces también evitando que los gérmenes entren en las células y las destruyan, ¿no? Antes de que empiecen a dañar. Bueno, esa es la función del sistema inmune. Las neuronas también tienen alguna función en ese sentido, pero básicamente es el sistema inmune. Nos defiende de amenaza biológica, gérmenes, células cancerosas. Y luego está la rama neuronal, que no son células que se mueven, están organizadas en circuitos y tienen pues, sensores no ya tanto de gérmenes y de conducta cancerosa de células, sino de estados de energía física y química que son potencialmente nocivos. ¿Y qué es eso? Bueno, pues hay moléculas que pueden ser tóxicas, los venenos, ¿no? Bueno, pero luego hay moléculas que no son tóxicas, pero nos informan. Por ejemplo, una molécula volátil de algo que está en descomposición produce un mal olor, pero esa molécula no nos va a hacer enfermar, nos va a hacer decir, no, esto no como, ¿no? Pero gracias a que nos informa a través del olor que hay peligro en comer eso, ¿no? Pero no hay que confundir la peligrosidad de comer eso con la peligrosidad de la molécula que informa. La molécula que informa es desagradable y nos protege de una amenaza de comer eso, pero no nos daña. Cuando algo huele mal, no nos está dañando, nos está molestando, nos aparta de algo, ¿no? Bueno, pues el sistema neuronal, la rama neuronal, detecta moléculas, estados de energía, una temperatura demasiado alta, demasiado baja, un estímulo mecánico demasiado intenso, y cuando detecta eso, y tiene sensores para detectarlo, bueno, pues hace lo mismo que el sistema inmune, nos defiende, nos protege, nos aleja del peligro y Vale. lo hace de un modo predictivo, anticipado. Y entonces a veces comete errores, nos protege de algo que no tiene una condición amenazante. Lo mismo que pasa con el sistema inmune, que a veces considera que una molécula que puede corresponder al polen está definiendo un peligro, pero no, el polen no, sería como el olor. Sí, No, sí, el polen no es un germen, no nos va a destruir. Pero el sistema inmune, si evalúa peligro, sí, pues sí. nos va a defender de eso y tendremos una respuesta alérgica. Bueno, y cuando evalúa que unas células que pueden estar sanas, pero hay una evaluación errónea de amenaza, pues puede activar la destrucción de una serie de células de un riñón entero y te quedas sin riñón. Enfermedades autoinmunes, por ejemplo, ¿no? O sea que la función evaluativa se ejerce por el subsistema inmune y el subsistema neuronal, cada uno con sus competencias, y las respuestas están integradas, porque la información que dispone el sistema inmune pasa al sistema nervioso y viceversa, o sea que siempre es un trabajo integrado, ¿no? Bueno, entonces pues tenemos que tener en cuenta que hay una patología evaluativa por defecto, cáncer o una infección que ha burlado los sistemas de detección, y por exceso no está pasando nada, pero el organismo está actuando como si hubiera. Pues enfermedades autoinmunes, alergia, migrañas, fibromialgia, etc. Cada subsistema tiene su patología. Y entonces lo que hay que hacer es tener en cuenta que existe esa patología evaluativa y minimizarla si podemos. Sí podemos, sí. La patología, los errores de evaluación del sistema inmune, hombre, con los cambios que hay en el ecosistema, la abundancia que hay de moléculas artificiales, la modificación de la flora bacteriana intestinal, las situaciones de estrés que vivimos y tal, hace que aumenten en los países desarrollados, hay más errores inmunológicos, ¿no? Hay menos infecciones, hay más higiene, pero hay más errores inmunológicos, ¿no? Y ahí no tiene sentido hacer un curso al sistema inmune para tratar el cáncer, ¿no? Eso sería absurdo, ¿no?
Vamos a decirle a vuestros linfocitos que tienen un problema que no se han enterado. Bueno, pues cada uno que haga lo que quiera, pero eso no parece razonable, ¿no? Hay que tratar de evitar el cáncer como sea, ¿no? Bien, pero los errores de la red neuronal, primero, pueden potenciarse por una información errónea. O sea, que la cultura de expertos puede potenciar a veces estados de alerta, protección, que no están justificados respecto a lo que realmente está pasando, ¿no? Y lo que es más interesante es que esos errores de valoración facilitados por la información de expertos se pueden corregir dando una información desde la biología y no desde la cultura de expertos, ¿no? Entonces hay que afrontar la información que está operando en el sistema, analizar si se corresponde con una situación real que justifica ese estado de alerta de protección y si no, pues hay que intervenir sobre la información que está operando. ¿Cómo? Pues con una fórmula potentísima que es la información desde la biología, explicando al paciente este proceso y Claro. luego animándole a recuperar la actividad perdida, es lo que llaman la exposición gradual. Es, vaya usted a la piscina porque tiene flotabilidad y métase al agua y vaya quitando el miedo a base y de ir progresivamente echando más agua en la piscina o haciendo más metros. No lo sé. Y no hay otra cosa. Bueno, lo lógico, ¿no? No se vaya después de una operación a hacerlos el maratón porque hay que hacer un reciclaje. No, hay los tiempos de curación de las enfermedades y las lesiones donde el propio organismo te quita ganas de salir fuera y te recluye, te motiva para quedarte en casa. Eso sería el programa respuesta a la enfermedad. Y luego hay periodos de recuperación de lo que consiste la vida, que es una vez que te encuentras bien, por lo menos cuando teníamos gripe, me acuerdo que estabas, "Oh", y luego tenías unas ganas de volver a salir para jugar y para no sé qué. Hoy parece que la tolerancia a estas cosas es muy difícil, tal como está este mundo, ¿eh? Tengo una gripe, me tomo algo y al día siguiente voy como una moto. Ajá. Y vamos Sí, cargando también. Vamos no, pero cargando es algunos lógico. Es temas. lógico porque nos toca esta época que Sí, sí, tiene las ventajas de darnos muchos recursos para encontrarnos bien, para vivir más años, sí, pero siempre que hay una aportación de un beneficio lleva incorporado un claro. riesgo potencial de que lleva una parte oscura, digamos, ¿no? Bueno, que esa es la que tú dices y yo pienso también que tenemos que tener presente. No quiere decir que no utilices lo bueno de cada No. medicina o cada paradigma de todo, ¿no? Es que han de trabajar conjuntos como estos dos sistemas, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Sí, cuando la medicina, gracias a la medicina y otras, la medicina se entiende de todos los profesionales, sí, o sea, sí, no son solo los médicos, todos, ¿no? todo, Gracias a la medicina, pues nos encontramos mejor, o podemos encontrarnos mejor, sí, y podemos esperar vivir más años, pero gracias a la medicina también podemos sentirnos muy enfermos sin estarlo. sin estarlo. O sea que la medicina tiene esas dos aportaciones, que Lo que nos ayuda, pero por otro lado nos puede complicar la vida y de un modo muy severo, dice, y a pesar de estar sanos podemos estar viviendo un infierno. mm, que eso es, ¿no? Lo del alargar la vida, sí, pero ¿cómo? Sí, sí, sí. Es otro Sí, tema. nosotros, los que nos hemos dedicado profesionalmente a atender a pacientes que se encuentran realmente mal, mal, y que no tienen una enfermedad que justifique ese encontrarse mal, pues llevan una vida perra, vamos, es tremendo, es un drama brutal y Sí, además que está afectando a cada vez a más gente y todavía no hay respuesta colectiva de los profesionales para afrontar ese tema desde esta perspectiva y tratar de solucionarlo también desde esta perspectiva. Claro, ello implicaría reconocer el daño causado mm, e invertir, bueno, dar un giro de 180 grados y hacer justo lo contrario y decir lo contrario de lo que se ha estado diciendo y haciendo, ¿no? ¿Y por qué vamos a hacer eso? ¿Quién lo dice? Los fisios. sí, Y eso nos van a decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Venga, hombre. la- Arturo, la sabiduría
no el saber, sino la sabiduría está en rectificar, ¿no? Y en Hombre, decir, claro, esto sí, sí. funciona bien, pero hay esto, nos hemos dado cuenta, vamos a trabajar con las dos cosas, ¿no? No le vas a decir Bien. que no se tome un calmante si le duele. Yo, a pesar de seguirte, si un día me duele la cabeza, aunque sepa que tal y cual, yo me tomo el ibuprofeno, porque tampoco Bueno, se trata de tú sufrir. sabrás lo que haces. Pero el paciente tiene derecho a decidir lo que va a hacer siempre que tenga la información correcta. Entonces, el analgésico lo que hace no es quitar el dolor. No, Es un antiinflamatorio, bloquea la información de un foco inflamatorio al sistema y así el sistema actúa como si no estuviera pasando nada. Eso quiere decir que entonces no te duele. Pero insisto, eso no ayuda a la resolución del proceso. Y luego, si no hay inflamación, como sucede muchas veces que hay dolor, ¿por qué estamos tomando antiinflamatorios? O sea que muchas veces es el sistema el que te exige una conducta, que es abrir la boca y meter un ibuprofeno. Si se administrara eso de forma escondida, a lo sí, mejor el efecto era mucho menor o no habría efecto. qué Hombre, lejos. la memoria de eso hace que el sistema cuando detecta esa molécula cambie su respuesta, ¿no? Inconscientemente para el individuo, ¿no? Pero Pero fíjate, quiere decir que uno puede hacer lo que quiera, pero siempre que sea sobre la base de una información correcta. pero quizá me equivoco al decírtelo. Yo ahora me lo tomo porque sé que no es la solución, pero sí la momentánea, por algo que tenga que hacer o quiera, sabiendo que esa no es la solución. Es como un pegajo, una pegatina para luego poder ocuparme de mí, si me duele hacer este Ah, ejercicios, que es muy diferente tomar. Yo lo sí, veo muy diferente porque yo, pero siempre la naturaleza actúa sobre el corto plazo. O sea, que los organismos actúan sobre el corto plazo. La supervivencia hay que andar deprisa, ¿no? sí, Entonces ha evolucionado sobre el corto plazo. Y se nos olvida lo que llaman la recompensa retardada. Si tú empiezas a afrontar las cosas, necesito ahora para... ¡Bum! Pero eso te modifica las respuestas a medio y largo plazo. El aprendizaje se adapta a esa estrategia de corto plazo y entonces ya empiezas a facilitar un modo de organismo que te genera una dependencia de una acción determinada. yo, Por yo, eso, bueno, cada uno que haga lo que quiera. yo creo que Pues ahora si lo tú tomas una pastilla para dormir, aumenta la probabilidad de que te quedes dormido, sí, ese es el efecto a corto plazo, pero a medio y largo plazo te está facilitando una relación con una pastilla que ya la tomarás todos los días y que probablemente tampoco te va a solucionar el problema, sino que te lo va a complicar a medio y largo plazo, ¿no? por eso solo me tomo uno y de vez en cuando. Porque yo Vale. con una reumatóloga, y lo digo, hice un tratamiento finalmente, porque no sabían que era durante 15 días al mes, 3 ibuprofenos, descansas 15 días y el otro 3 ibuprofenos, y así, y así. Y allí pensé, bueno, loca no estoy, ¿no? Porque ver, aquí qué soluciono. Estas Bueno, cosas, pues claro, te hacen, si piensas un poquito, te hacen pensar, ¿no? Y sí, bueno, pero el antiinflamatorio tiene sentido cuando la inflamación no está justificada. O sea, cuando no hay una lesión que reparar y proteger. Por ejemplo, una inflamación alérgica está justificada porque no hay que reparar nada, ¿verdad? Si te vienen los bomberos a un sitio donde no hay fuego, y empiezan ahí a echar agua y a no dejar entrarte a la casa y tal, hombre, llama a la policía para que bloqueen a los bomberos, ¿no? Pero si hay fuego, no es buena idea, ¿no? yo te Llamar a la llamaré a policía. ti, Es que me están mojando en la casa, y tal. Hombre, usted, que tenga fuego, ¿no? yo te llamaré a ti si alguno me lo dice. Le diré, espere, que traigo a la policía. Eh, Y Arturo, muchas y gracias. bueno, hay que aprender a interpretar correctamente las cosas y para eso las metáforas son la herramienta fundamental. Sí, Si tú entiendes la metáfora, ya estás comprendiendo el proceso. todo. Entonces, no es tan difícil comprender que tenemos un sistema que nos protege y que comete errores por Sí, exceso y por defecto. Pues lo mismo que cualquier sistema educativo de aprendizaje que comete errores y tiene que estar tratando de minimizar el error, el error. Bueno, pues eso lo aplicas al organismo, al sistema inmune, y haces lo que puedes para minimizar los errores de evaluación de amenaza. que no se crean tan listos, exactamente. Claro, es que no. A la gente a veces tiene la idea de que la naturaleza es sabia
La naturaleza no es sabia, la naturaleza tiene dispositivos, la naturaleza humana Humana, tiene, humana. tiene dispositivos pues, para recursos, para afrontar las variaciones del entorno, tal, pero tiene que aprender, tiene que hacerse con la información y con la inteligencia necesaria Claro. para que esos recursos sean correctos, ¿no? La gestión de esos recursos. No, no, Sí. es evidente. Afortunadamente contamos con los expertos que nos ayudan a solucionar problemas en unos casos, pero desgraciadamente los expertos enredan los procesos en otros, cuando no hay nada. Claro, porque ellos tampoco tienen aún, yo digo aún esta visión. Hmm. Y bueno, Sí, pero cargan el mochuelo al paciente. Bueno, pues si no tiene nada, nosotros lo suyo es psicológico pero y tiene Arturo, no sé qué, no o somos se los inventa, se inventa, manipula, quiere obtener ventajas. Nada. El tener síntomas y la enfermedad, desde el punto de vista subjetivo, es más insoportable, más insufrible es que tener horroroso, síntomas con una enfermedad. es Es mucho horroroso. peor. Es un peregrinaje y Sí, preguntarte quién soy yo, por qué soy diferente, pero qué me está pasando. sí, sí, Como, bueno, para entrar en lo que quieras, depresiones y cosas sí, peores. sí, Esto, sí, sin una sí, respuesta lógica, porque a fin de cuentas lo que tú explicas es algo lógico, es sí. brutal. Y más en un mundo mecanizado como el que vamos viviendo cada vez más, que todo es externo, externo, externo. Pues al final te lo vas creyendo todo y así vamos evolucionando. Sí, sí, sí. Bueno, Arturo, ya pensaremos de qué hablamos el próximo día, ¿te parece? Bueno, pues tú, ese es tu problema. Ah, Eso es lo que tienes que decidir. A mí me llamas, me enchufas y yo hablo. Bueno, sí, sí, hablamos y enviamos estos vídeos que estoy seguro que tendrán una acogida estupenda. no, ya sabes que también luego si entran en Goy Group, que es el grupo que nosotros tenemos, dos hijas, una chica que trabaja con nosotros y yo, un grupo pequeñito pero activo, que ahí Sí, pueden encontrar material también para leer, para para mirar, leer, para ver vídeos, cursos. sí, ver todo. Yo me Esa imagino es nuestra zona de intervención, Goy Group. Desde ahí estamos intentando divulgar todo esto. sí, sí. Bueno, pues yo te voy a acompañar, porque como sois Muy tantos bien. vicios, vamos a ver si hay otros que también siguen. Hay que implicar a más profesiones y sobre todo hay que implicar al ciudadano. Ahí voy yo. Yo ya sabes que soy de ciudadanía de a pie. Por eso hasta te digo, habla con términos que no sean, que tú siempre lo haces, ¿eh? Técnicos, porque la persona, cuando oye algo que le llega, es cuando es suyo. Sí, sí. Metáforas, para eso están las metáforas. Claro, y las metáforas que tú Claro, utilizas las entiende todo el mundo. ¿Qué me está diciendo, claro. señor? Que soy como un bombero cuando voy o que tengo fuego. Pues eso se comprende hasta un niño. Que sí, que sí. Son los ¿Y niños cómo interesados. protegen los padres a sus hijos? Pues evaluando costes, beneficios, riesgos, amenazas y aceptan, por si acaso no salgas que puede hacer frío. Siempre hay lo que llaman el principio de precaución, el exceso de atribuciones de amenaza a las situaciones. Por si acaso no comas estas setas, no vaya a ser que sean venenosas. Y Y claro, luego resulta que se podían comer. bueno, Bueno, pero es mejor es mejor. evitar, ante la incertidumbre, evitar, ¿no? Bueno, Además pero es hay que ir eliminando la incertidumbre y no acabar no pudiendo comer nada porque todo es potencialmente peligroso y luego te venden productos que no sé qué, naturales, ecológicos, que no apuntan, sin lactosa, sin esto, sin lo otro. Y crees que eso es lo que hay que hacer. Bueno, otro día también podemos hablar de los productos nuevos de comida que no son comida, como esas hamburguesas con sabor a, pero ahí que no soy son competente, yo no soy con nutricionista, apoyo. yo no hablo de lo que desconozco. No, pero así nos divertimos también un poco. Ah, bueno, bien, vale, sí, pero yo, si no conozco un tema, A prefiero estar la callado. lógica, ¿no? A la lógica de la gente. O sea, me gusta pollo, pero me voy a comprar una hamburguesa de soja, que es lo más transgénico que hay en el mercado, transgénico que hay en Ah, el pero lo transgénico tampoco tiene por qué ser malo, ¿eh? No, pero bien, bueno, sería una Bueno, discusión. no entramos ahí. Arturo, hasta pronto. Bueno, muy bien, vale, hala, adiós. Chao.